Pero muy buenas tardes, amigos televidentes. Estamos nuevamente en este mes de octubre, eh, dándoles gracias a ustedes por permitirnos ingresar a sus honorables hogares. Estamos enviando un saludo a través de la franja 15 minutos con el profesor Roberto Castellanos a todos los cumpleañeros de esta semana y con especial aprecio y cariño a la señora Anaté Quevedo allá en San Antonio, Suchitepeques, deseándole toda clase de parabienes. Asimismo también un pésame a todos aquellas familias que han perdido algún pariente durante esta semana que ahora pues ya no se escucha. Así como antes que causaba sensación una muerte, ahora pues ya no, porque son tantos, ¿verdad? Porque la población ha crecido, se mueren de accidentes, de asesinatos, de enfermedad común, y ahora pues el COVID ha venido a agrandar la lista de los fallecidos. Y también allá las personas que nos escuchan, que nos sintonizan, como don Felipe Neri, ahí cerquita del hospital, a don Federico Díaz, a don Fito Despel, todos los que comienzan con F, don Fito Despel, a don Aníbal Castañeda, a señor Zulmalagua en Colonia San Andrés, a don Rigoberto Letona, al licenciado Rigoberto Letona en San Francisco Zapotitlán, a don Roberto Luarca, allá en un costado de Catedral, al licenciado Carlos Enrique Caballeros en Macon, donde dan las licencias, un saludo. Y entramos de lleno a nuestra cápsula histórica. Fíjense que todos los pueblos, países y personas tienen épocas de oro, tienen bonitas etapas de su vida, en donde hay adelantos, hay estabilidad, hay armonía, felicidad, o también hay casos en los que se dan atrasos. En esta oportunidad queremos mencionar algunas cositas que han existido en la ciudad de Mazatenango y que personas con 40 años de edad para atrás ya no las vieron. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que aquí en Mazatenango hubo campo de aviación y que la empresa Aviateca venía 2 veces por semana para ir a Guatemala, porque la carretera no estaba totalmente asfaltada? Así es que teníamos línea aérea. Yo me recuerdo que a las escuelas eran tan buenas que por un quetzal nos llevaban a un aula entera y nos subían al avión. Íbamos a dar un colazo aquí sobre Mazatenango para dos cosas: una, para que los niños de muy escasos recursos tuvieran la oportunidad de probar un avión, y la otra pues para ver Mazatenango desde arriba. Era muy emocionante, es algo que jamás se me ha olvidado. Por un quetzalito, imagínense ustedes. Pero así era antes. También teníamos la Dirección General de Correos, teníamos correo. O sea, pues como no existían las computadoras, la comunicación virtual o en línea, uno hacía cualquier cosa, una carta, un documento, lo que sea, y lo mandaba pues en el correo. Había 3 oportunidades en un mismo día: en la mañana, que pasaba el tren; en la tarde podía uno dejar su correspondencia en los buzones que había en ciertos edificios, o ir al correo directamente a dejar la carta ahí. Se ponían unos sellos, y si no, todavía en la noche pasaba el tren para Guatemala y al otro día ya estaba la carta en la capital y la entregaban rápidamente. ¿Cuánto pagaba uno de aquí para Guatemala? 1,5 centavos, 2 centavos, 5 fue subiendo, y así. Pero un documento, una carta, una partida de nacimiento, un contrato, lo más que pagaba uno eran 25, 30 centavos.
lo mismo era para el exterior, un poquito más, qué sé yo, 35, 40 centavos. Y se iba en avión todas las cosas. Vaya usted a dejar un documento ahora, un DPI que necesite para los Estados Unidos o cualquier lugar, le cobran que 60, 80 quetzales, imagínense ustedes qué grosería. O sea, es un atraso de tipo social el que Guatemala y Mazatenango haya perdido su correo. Otro atraso que hemos tenido es el tren. Aquí teníamos tren 3 veces al día, en la mañana, en la tarde y en la noche. Y cuando la gente no podía ir a Guatemala porque tal vez era muy caro, aprovechaba uno, montaba el tren y se bajaba en Coyotenango para dar un colazo en tren. De manera que siendo niños, nosotros ni siquiera para el colazo teníamos y corríamos y nos encaramábamos ahí para probarlo, ¿verdad? Era emocionante. A veces los conductores o los verqueros lo bajaban a uno a cinchazos o con regañadas. Bien, otro atraso, haber perdido el ferrocarril, que es la columna vertebral para el desarrollo de muchos países. Una costumbre bonita que había en Mazatenango, porque era bonito realmente, eran los conciertos de la banda de la zona militar o de la gobernación o marimba. Teníamos nosotros ahí los jueves, sábados y domingos, y las muchachas iban a dar vuelta para un lado y los caballeros, los jóvenes para otro, para que se encontraran, y de repente uno notaba que alguna pareja había desaparecido, ¿verdad? Ya los iba a encontrar allá atrás de Catedral porque había muy poca luz en ese tiempo, pero era alegre la música. Por eso es que las personas mayores ahora se saben la música y la letra de muchas canciones porque uno las escuchaba en todas partes. Lástima que ninguna municipalidad se ha preocupado, ni ninguna gobernación, o por poner en práctica nuevamente esos conciertos. Y aunque llovizne, la banda no se moja porque está bajo techo. Bien, otro atraso que hemos tenido en vez de ir para adelante es el descenso del Deportivo Suchitepeques. ¿Cómo le costó a don Juan Soberanis hacer del equipo lo que fue con puros estudiantes? Fue subiendo, ganó el campeonato nacional y el campeonato nacional de Copa, 2 campeonatos. Y de pronto ahora en la actualidad, que con tanto dinero que se maneja y que tanto jugador extranjero, todo lo que conseguimos fue con jugadores puramente nacionales y mazatecos. Pero ahora que vienen del Uruguay, de la Argentina, de todas partes vienen y miren, bajamos, ¿verdad? Ojalá y logremos recuperar nuestro puesto en el tablero nacional. Otra cosa donde hemos sentido atraso es en educación. Antes la Escuela Galvez y la Escuela María Chinchilla tenía en la tarde, oiga bien, uno iba en la mañana a sus clases y en la tarde iba a los talleres, se llamaban de artes y oficios. En la Escuela Galvez me recuerdo porque yo estuve ahí, aprendía uno a hacer muebles de mimbre, sastrería, carpintería, dibujo técnico y radiotécnica. Esos eran don Carlos Mexicanos, era el maestro de radio, ahí tenía un zurradito viejo, lo desarmaba uno y pegaba alambres y esto y lo otro para aprender algo al respecto. ¿Qué otro atraso hemos tenido? Miren qué tristeza, ¿verdad? Qué cosas hemos perdido bonitas. Los salones del campo de la feria. Antes, aunque suene a discriminación y a clases sociales, pero donde está hoy la terminal, ahí estaba el salón principal, lo que hoy es el Centro de Arte y Cultura allá en la terminal. Ese fue construido para fiestas de la municipalidad y de la feria, por supuesto. Imagínense, ahí iban, como quien dice, los de la high life, decían antes, ¿verdad?, de la clase alta, los aristócratas, en fin, la gente, por decirle de alguna manera, la gente de plata, ¿verdad?, iban ahí. Pero también tenían
el Salón Jardín Mazateco, que era popular para todas las clases sociales, y luego estaba el Salón de los Obreros, en donde podían ir todos los obreros. Se sentían bien porque entraban con sus familias o con las muchachas y todas las iban a sacar a bailar. Y también para la gente, todavía la gente más sencilla, la que no tenía ni zapatos, descalza, estaban las llamadas zarabandas. Había hasta 2 o 3. Estas se quedaban hasta las 3, 4 de la mañana en carnaval. Pero ¿qué quiero decir con eso? Que todos tenían donde ubicarse e ir a distraerse, gozar, bailar, mientras que ahora, pues ya lo ven, solo hay un salón y el que le da pena o no tiene suficiente dinero para entrar, simplemente no entra. O sea, se le fue la oportunidad. Y si a mí me preguntaran, decime una característica de los mazatecos, que son bailadores. Todo lo arreglan con una parrata. Es bonito. Ya lo ven que quienes nos imitan un poco también son los quichelenses, porque ni con la pandemia han hecho caso y hayan armado las fiestas. Siempre ellos, ¿verdad? No han respetado eso. El mazateco es igual. Ya lo ven que ahora en el Parque Central, en las 5 calles, en cualquier parte se hacen esos bailes públicos porque para San Bartolo. Pero hace falta pues que todo el mundo tenga oportunidad para ir a distraerse. El desorden en el comercio, si antes las calles eran limpias, las aceras eran para que caminara la gente, a pesar de que eran empedradas o de ladrillos, la gente las mantenía limpias, porque antes de ir a la escuela, una tarea que le ponían a uno los papás era barrer el frente de su casa. Y levantaba uno las basuritas y costaba. Daba cólera estar sacando de entre las piedras algún papelito, alguna caja de chicles y todo que se le caía o que tiraba la gente. Le recogía uno por las calles, se mantenían aseadas. Otra cosa que hemos atrasado es la seguridad. Antes las muchachas iban a la iglesia, iban a los rezos en las noches, iban a los velorios. No había mucho vehículo ni nada, sino que tenían que regresar a las 10, 11, 12 de la noche, ya sea de su trabajo o de algún convivio social, a pie. Y llegaban perfectamente a su casa. Había pues seguridad. Y ahora ya no la hay. Es terrible. Miren cuánta cosa hemos ido para atrás en vez de ir para adelante. Y posiblemente la peor en lo que hemos atrasado es en la corrupción. Antes la gente era honrada en todas sus actuaciones. Ahora muchos engañan, los vendedores no dan cabales. Antes las yardas de tela delante de uno eran medidos y le daban completo eso. Las libras de azúcar eran completas cabales de 16 onzas, no como ahora pues son de 12, de 14, etc. Vean, cuando la honradez vuelva a esta ciudad en forma completa, no digo que no haya honrados, los honrados, dice la propaganda, los buenos somos más, dice todavía, pero ya hay mucha gente que vive de estar engañando, de estar haciendo trampas para conseguir alguna cosa, y la mentira es horrorosa porque es muy practicada aquí en Mazatenango. Bueno, dejemos ahí, vamos a las cosas en que también hemos adelantado en Mazatenango, porque no todo ha sido malo, pero sí valdría la pena echar una retrocedida a lo bueno que tenía antes Mazatenango, que se puede. Y pasemos a la cápsula literaria. Ahorita estamos sufriendo la pandemia y los que más han sufrido son los niños de primer año de párvulos y de primer año, que es en donde se enseña a leer y a escribir. Antes pues iba uno con su cuadernito, la maestra, porque casi solo maestras, mujeres eran las que daban las clases en primer año y segundo, por la dulzura y la maternidad que ellas tienen. Y tenía la paciencia la maestra de ponerle planas a todos los alumnos. Y poco a poco uno iba imitando la forma en que tomaba ella el lapicero, y luego lo hacía uno delante de ella y le corregía la forma. Hoy ni el lapicero pueden agarrar muchas personas, ¿verdad? Pero muchísimas lo agarran de una manera pues que no es prudente.
Y la lectura, ¿verdad? Hasta de memoria se sabía uno el libro Barbuchín, Pepipolita y Victoria y bueno, un montón de libros dependiendo de en qué escuela o colegio estuviera uno. Pero había una cosa muy interesante. No había muchas bibliotecas, solo una había. Pero los niños leían y adivinen cómo. Leían a través de lo que le llamábamos chistes. Los chistes eran unos cuadernillos de unas 10, 15 hojitas en donde ahí venían varias historias. Muchos personajes pues son conocidos y recordados, pero desde que los celulares aparecieron, fueron desapareciendo los chistes que se vendían en las librerías. Imagínense, aparecían personajes como el Fantasma, Popeye, Mandrake, la Pequeña Lulú, Chanoc, Calimán, etc. No voy a decir porque eran tal vez unos 40, 50 personajes de los chistes. Tenía esa virtud, agudizaban el buen carácter, enseñaban a leer a uno y fomentaban el carácter también porque uno copiaba como güiro la forma de ser de los héroes, ¿verdad? De los que se portaban bien ahí en los chistes. Bien, y no se les olvide, finalizamos con recordarles que mañana se celebra el 20 de octubre. La Revolución de Octubre, quizá la más importante que ha tenido el país, donde pasamos de una época feudal, en donde los poderosos eran dueños de casi todo el país, y lo siguen siendo, pero en otra forma. Pero no tenían ningún derecho la gente sencilla, ningún beneficio social. El gobierno del doctor Juan José Arévalo Bermejo, el primer presidente de la Revolución, quizás es el mejor que ha tenido Guatemala. En la Revolución de Octubre, que fue hace 75 años, pues se creó nada menos que el Instituto de Seguridad Social. ¿Qué haríamos sin él ahora? Imagínense ustedes. Se creó la autonomía del deporte, se creó la autonomía de las municipalidades. Antes los alcaldes eran nombrados por el presidente de la República. Algunos pues salían buenos y como de costumbre, otros no, pero la mayoría eran buenos, creo yo. Por lo menos eran honrados, que es lo más importante. La autonomía de la universidad también. Se inició la carretera para el Atlántico, que no existía, para poder ir a Puerto Barrios y a Santo Tomás. Bueno, muchas de las cosas que hoy gozamos fueron creadas por la Revolución de Octubre. Hasta los diputados todavía recordamos, yo estaba chiricito cuando ya oía mencionar a don Héctor Jerez Montalvo. Era un sindicalista, ferrocarrilero, pero era grandote, medía como un 85 y era digno de mucho respeto y consideración porque en ese tiempo los diputados eran realmente, pues, buena onda, dirían ahora la muchacha, respetables, queridos, apreciados, respetados especialmente. Bueno, platicaremos el próximo jueves porque ya viene el año preelectoral y a ver cómo andamos. No se les olvide sacar el cochinito. Miren, ya se va acercando la Navidad como si nada. Desde enero lo estamos pidiendo. Meta la monedita o el billetito. ¿Y cómo va su biografía? ¿Cuántas páginas lleva ya? Ya pasó de su tatarabuelo, bisabuelo, abuelo y usted. Bien, que tengan todos buen provecho, feliz tarde, feliz noche y no se vaya sin hacer su obra de caridad.